Entonces resulta que estas dos palabras significan lo mismo, pero la utilizamos una al lado de la otra. Debemos utilizar una de las dos. Incluso yo mismo, por costumbre a veces desde niño que aprendimos esto, a veces me equivoco y tengo que decirle, digo medio ambiente, cuando debo decir nada más una. Esta es una palabra que hemos utilizado mucho. Creo que lo que habría que rescatar de ella es que utilicemos una de las dos. Un estudiante que ya pasó por un curso de ecología o de ingeniería ambiental o algún tema relacionado debe saber que nada más debe hacer esto, ¿no? Y alguien dirá, bueno, todo el mundo va a entender si es medio ambiente, sí, pero el tema acá es que la educación debe ser integral, incluso en las universidades, y esta educación integral debe preservar valores y debe preservar nuestra lengua, ¿no? La cual debemos hablar bien, el español. Población. En todas las ciencias, ¿no? En todas las ciencias, sean humanísticas o valga la redundancia, científicas, como la biología, la ecología, tenemos que una población es un grupo de individuos de una especie. Y que estos organismos de esta especie, que pueden vivir en cualquier área, en cualquier medio, resulta que podemos cuantificarlos, ¿no? Es la cantidad que hay de un grupo en un área específica, ¿no? Porque yo puedo tener una población aquí en Panamá y otra población de quetzales, por ejemplo, de un animal que hemos hablado en el área de Guatemala. Un segundo. ¿Qué pasó, Ilai? ¿De hormiga? ¿Dónde? Sí. ¿Y quién lo mandó a salir? Bueno, ya. Vaya a ver su clase que yo estoy dando la misma. Disculpen. Ok, entonces población. También hay que tener en cuenta que no siempre se puede medir una población al punto de que sepamos que exactamente existe esa cantidad. En los ambientes silvestres o naturales es muy difícil, y es muy difícil medirla porque hay movilidad dentro de los ecosistemas. Esta movilidad entonces nos lleva a que censarlos, que es la misma palabra que se utiliza para las personas, podría dificultarse un poco. Por lo tanto, se permiten aproximaciones en cuanto a la población. Y estas aproximaciones se dan desde los microorganismos más pequeños hasta los más grandes. Por ejemplo, ahora para determinar la carga viral, ¿no? Uno toma una muestra y más o menos aproxima cuántos microorganismos hay de acuerdo al tamaño de la muestra y al volumen, y puede inferir cuánta carga viral tiene o tiene un organismo del virus del SARS-CoV, ¿no? Así que eso es población. Nos referimos a un individuo, ¿no? Ecosistema. Obviamente se refiere a las interacciones que existen entre los seres vivos y todas las cosas inertes en un área determinada. Para que sea un ecosistema, que de hecho es un área de estudio específico de la ecología, el ecosistema debe tener algunas relaciones claves, ¿no? Y debe cumplir con ciertas cosas. Dentro de esto es que debe ser dinámico. Los ecosistemas, como hablamos de vida, la vida es dinámica, está en continuo cambio, en continuo movimiento. Eso es propio de los ecosistemas. Y otra cosa propia de los ecosistemas es la autonomía que pueden tener los seres vivos dentro de esa área. ¿A qué me refiero con autonomía, ¿no? Si un grupo de poblaciones viven en un área y los individuos de esas poblaciones, o sea, de esas especies, obtienen lo necesario para reproducirse, para nacer después de la reproducción, desarrollarse, reproducirse de nuevo hasta cumplir su ciclo de vida, entonces eso es un ecosistema. Por lo tanto, un ecosistema
no tiene un área definida, porque puede ser tan pequeño como un lago, que podría tener las dimensiones del garaje de nuestras casas, ¿verdad? Hasta un bosque completo. Ejemplo de eso lo tenemos en algunas aves, como el quetzal, la tenemos como el águila, arpía, y otras aves que nosotros tenemos en Panamá. Sus radios de acción son tan amplios que abarcan todo un bosque. Ese es un ecosistema donde él interactúa dinámicamente. ¿Con quién? Con otros seres. Donde hay una relación o una sinergia y una sinecología entre presa y depredador, por ejemplo. Y ellos obtienen todo lo que necesitan dentro de su radio de acción. También puede ser un ecosistema, un área mucho más pequeña. Yo decía una lagunilla, un charco, que no es más grande que nuestros aparcamientos, nuestros garajes de nuestras casas, y que ahí residen o viven algunos sapos, algunas ranas, residen a sus orillas hormigas, otros insectos, incluso algunos reptiles pequeños, y que hay árboles y arbustos donde hay frutos, donde esto se convierte en una relación donde todos obtienen lo necesario para sobrevivir. Tenemos líquenes, tenemos exceton, tenemos helechos, y todos los organismos, vegetales, animales, hongos, etcétera, de alguna manera, entonces obtienen todo lo que necesitan. Si estos organismos no tienen que salir de esa laguna, eso es un ecosistema. Por lo tanto, en un ecosistema más grande pueden existir una serie de ecosistemas micro dentro de él. Y aquellas especies que necesiten un radio de acción más grande pueden obtener parte de esos alimentos dentro de estos ecosistemas más pequeños. Imagínense que en esa laguna que estamos hablando existen algunos pececitos pequeños y que algunas aves eventualmente pueden alimentarse de ellos. Forman parte de un ecosistema más grande, pero para esos peces, para todos los renacuajos y todo lo que está alrededor de él, su ecosistema es solamente esa área. Hábitat. Muy parecido a ecosistema, lo único que un ecosistema relaciona una serie de interacciones animales, factores físicos, y el hábitat relaciona una especie con los factores físicos que existen ahí. Entonces es la relación directa de una especie con un área. Y un área no está determinada por ciertas medidas, el hábitat. Quiere decir que cuando hablamos del quetzal, por ejemplo, y el pila, nosotros podríamos decir que el Parque Internacional de la Amistad es el hábitat del quetzal. Pero dentro de ese hábitat, que también incluye una serie de ecosistemas, nosotros vamos a tener ecosistemas mucho más pequeños, medianos, grandes, donde interactúan diferentes especies. Hábitat es sobre una especie, cuando yo me quiero referir a una especie. Y lo importante aquí es que este espacio o este hábitat debe reunir todo tipo de condiciones y elementos para que la especie pueda residir y reproducirse. Al final, todo estudio debe conllevar a la presencia a través del tiempo de una especie. En otras palabras, debemos conocer qué necesitan para reproducirse, cosas como esta. Cuando hablamos en la clase del lunes del quetzal, hablábamos de que el quetzal, en su ritual de apareamiento, él se posa en un árbol seco. Él depende de otros factores, pueden ser biológicos, pueden ser físicos, climáticos, que en un momento dado produzcan la muerte de un árbol y que al final él pueda posarse. Al posarse, él tiene otras actividades que involucran su nicho ecológico como dispersor de semillas, ¿no? Así que él depende de muchos otros factores para esto, ¿no? Pero, ¿qué se requiere al final? Que se reproduzca. El conocimiento de esto, entonces, nos puede dar luces de muchas cosas, ¿no?
Por ejemplo, cómo gestionar los recursos para que esta especie pueda sobrevivir. Seguimos. Nicho ecológico. Este término ya lo hemos escuchado, ya lo hemos hablado. De una manera muy simple, es la función de una especie dentro de un ecosistema. ¿Qué realiza? El nicho ecológico es determinante para muchos ecosistemas. Cuando esto sucede, entonces se entiende que esta especie es ecológica. También es un ser vivo y puede tener todas las otras connotaciones, pero así como el quetzal es una especie ecológica, porque su nicho ecológico, su función es sumamente importante. Temas como el de los recursos naturales es algo que también han escuchado. Los recursos naturales, desde el punto de vista de ecología, son todas las fuerzas y todos los tipos de elementos que nosotros encontramos en la naturaleza y que el hombre puede utilizar y aprovechar. Ahora, dentro de este aprovechamiento hay un concepto que ustedes deben investigar. Y este concepto es desarrollo sostenible, ¿no? Debemos provocar un desarrollo sostenible. Aquí está el concepto que ustedes deben investigar, ¿no? Si no promovemos, si no buscamos un desarrollo sostenible, entonces no estamos haciendo nada. Si aprovechamos los recursos de manera indiscriminada, entonces no permitiremos que las generaciones futuras lo puedan utilizar. Este es un término muy utilizado en la actualidad y aunque muchos difieren o han querido tomar la batuta de que ellos fueron los que introducen este concepto en todos los aspectos económicos, sociales y ambientales. Realmente es un concepto que nace en las ciencias agropecuarias, porque el agricultor, así como entendió inicialmente que era muy importante cuidar el ambiente, también entendió que los recursos son limitados y el recurso que él utiliza, el suelo, aún más. Así que había que promover algo que hiciera la diferencia para poder seguir utilizándolo. Sí, es cierto que muchos lo usan indiscriminadamente, ¿no? Pero ahí nace ese tema. Ahora tenemos que estos recursos naturales pueden ser de dos tipos. El primero, aquellos renovables como el agua, el suelo, los animales, las plantas, todo aquello que por naturaleza puede de una u otra forma regenerarse, o sea, reproducirse, cambiar aquellos que ya pasaron, que cumplieron su periodo de vida por organismos nuevos o que pueden de una u otra manera auto-regenerarse, como es el ciclo del agua y otros ciclos como la formación de suelo. Por el otro lado tenemos los no renovables, y los no renovables entonces comprende una serie de elementos naturales, pero que están en la naturaleza, pero que en su formación, por un lado, demoraron miles o millones de años, y por otro lado, todos los procesos que condujeron a su formación tenían cierta complejidad, que no son procesos, por ejemplo, como la del agua, ¿no? Se vaporiza el agua por acción del viento, por el tema del calor del sol. Esto hace que las nubes más calientes suban y entonces a través de un proceso que lleva varios pasos, entre lo que está la nucleación, choque de partículas, aumento de tamaño y caída, existe algo que se llama precipitación, ¿no? Es realmente un rejuego termodinámico en la atmósfera con el vapor de agua, ¿no? Es sencillo hasta cierto punto. Sin embargo, en los procesos como este se han introducido elementos nocivos que producen ahora lluvia ácida. Esa no es una forma de reciclar el agua, pero mucha del agua sí se recicla tanto en la corteza terrestre como en la corteza oceánica. De ahí que es renovable. Mientras que minerales, petróleo y otros definitivamente no tienen la misma connotación de poder regenerarse tan rápidamente. De hecho, pues las mayores reservas de petróleo están donde antes, en algún momento, hace millones de años,
o en la época carbonífera, hubieron lechos arborescentes, ¿no? O materiales, grandes masas de materia orgánica eh, que pudieron darse eh, a través de un choque de un asteroide que oscureció todo, y que bueno, eh, elementos como grandes manadas, la vegetación murieron en algún lugar. Se sabe que las especies gregarias tienden a unirse o cómo decirlo, bueno, a reunirse en un sitio, por ejemplo, en las noches, ¿no? Para protección, ahora imagínense si un evento de extinción masiva pudo reunir grandes cantidades de seres vivos en ciertas zonas que murieron, obviamente, porque se rompió el ciclo y que después de miles de años, todo este humus, toda esta materia en descomposición infiltró a través del perfil del suelo y llegó a estratos mucho más bajos, donde se formaron las famosas cocinas geológicas que hoy o que hoy utilizamos en forma de petróleo. En estas cocinas lo que hicieron es que a través de millones de años transformaron esa materia orgánica en lo que era, en energía. Energía. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos de este planeta captamos energía. Y cuando nos comemos algo, comemos realmente energía. Y esa energía la utilizamos en el cuerpo de diversas maneras. Y cuando obviamente morimos, esa energía está ahí, ¿no? La manera más sencilla de explicarlo, un árbol, se le seca una rama o lo corta y se seca. Si no fuera energía y no cumpliera con la primera ley de la conservación de la materia y la energía que hemos hablado, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, eso no serviría de leña, pero sirve de leña. Así que guarda energía. ¿Preguntas hasta aquí en este tema de repaso? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, yo sí necesito tomar agua como siempre. Yo entre horas siempre tomo un poquito de agua, pero acá por suerte no tengo pie ni dedo. ¿Qué van a hacer? Ya yo no estoy dedicado, de manera, ¿está dedicado bien? Ya lo tengo. Ay, por favor. Tiene cerrado el cosa. Te salta un vector y ya te la tablet.
Profesor, ¿sigue allí? Creo que dijo que iba a tomar agua. Ay, yo pensé que era mi internet. Disculpen, chicos, tuve que atender algo que, bueno, si estuviera en clase, en el salón no hubiera atendido, pero bueno, llegan en casa, tuve que atender, ¿no? Así que disculpen que, oye, y uno quiere regresar a la clase y la gente no te deja, yo estoy trabajando. Así que disculpen. Bueno, seguimos nosotros porque si no... Ok, aquí hay un cuadro, básicamente, ¿me escuchan después de todo? Sí, Hola. sí, profe. Ok. Ecología, ¿no? Vamos a ver desde una perspectiva de un flujograma de qué trata este curso, ¿no? Ya vimos una serie de conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender todo, pero esto es muy sencillo, esto es una nueva ciencia, ¿verdad? Que a su vez utiliza muchas ciencias, no solamente esto, ¿no? Tenemos la autoecología, que sería algo así como el estudio de hábitat, porque se refiere más que nada a una sola especie. La cinecología, que es un poco más abarcador, parecido a la ecología de lo que es ecosistemas, porque es cómo interactúan las especies, pero vistas desde un punto bastante específico de presa y depredador. Presa y depredador, ¿verdad? En muchas ocasiones, para muchos, el tema de los depredadores es un tema que en las relaciones interespecíficas, las relaciones que existen entre miembros de una misma especie, tiene que ver con, ¿cómo explicarlo? ¿No? Como una relación negativa, es la palabra correcta. Sin embargo, yo después de haber analizado, estudiado, etc., siento que no es una relación negativa, muy por el contrario, es una relación necesaria dentro del ecosistema. Y por ende, muchos depredadores podrían ser especies, más que solo verlas como depredadores, especies ecológicas. Por ejemplo, la serpiente. Cuando hablamos de la serpiente, creo que hice una pregunta así de esas de lluvia de ideas dentro del curso. La serpiente mantiene bajas las poblaciones de los roedores. ¿Qué pasaría si no existen las serpientes? Estas poblaciones consumirían grandes recursos que pondrían al límite e incluso podrían amenazar la existencia de otras especies. Entonces, desde ese punto de vista, la depredación o la relación depredador-presa me indica a mí que hay más una selección natural que una acción o interacción negativa. Eso partiendo desde ese punto de vista, ¿no? También tenemos que ver sobre la dinámica de poblaciones, la ecología aplicada, la ecología de sistemas, etc. Esto tiene que ver con ecología urbana, también hay una ecología especial para eso, y todas las interacciones que nosotros hacemos como un factor dominante en este planeta, ¿no? Los factores antropogénicos. Claro, imagínense en este cuadro poner todo eso, ¿no? Desde aquí entonces podemos hacer una división entre ecosistemas desde el punto de vista ecológico y lo que estudiaría la biología. Y la biología la vemos en este lado, ¿no? La biología entonces vamos a referirnos a temas específicos de biosfera. Y dentro de esos temas específicos de biosfera, entonces vamos a tener, por ejemplo, los seres vivos, que es lo mismo que la biosfera. Lo único que estamos aquí es unos términos que siempre se utilizan, y de los seres vivos, entonces vamos a los redes. Ahora, ¿por qué la diferenciación? En la literatura actual se entiende que nuestro planeta está compuesto por diversas capas, para mí mal llamadas capas. Una capa es algo como una cebolla que tiene una capa encima de otra, ¿no? Pero yo prefiero llamarlos elementos. Y tenemos el elemento agua, que es la hidrosfera, tenemos el elemento de la corteza terrestre, que viene siendo el suelo, ¿verdad?
que también utilizamos el término tierra, y tenemos el elemento de los gases, el elemento de la atmósfera. Pero hay un elemento que se nutre de ello y que a su vez puede condicionarlo, que es donde está el hombre, y eso es la biosfera. Y la biosfera está compuesta por todos los seres vivos, esa sería la diferencia. Sin embargo, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Y si nosotros lo vemos de la parte de los ecosistemas, ¿qué hacen? Básicamente estudia o se estudia en los ecosistemas las interacciones entre este ambiente físico, los factores abióticos, o sea, los inertes y los factores bióticos. ¿Y qué son los factores bióticos? Esto que está aquí, seres vivos. Ahora, desde ecología, ¿qué nos interesa? Los autótrofos, heterótrofos, todas las comunidades, los biomas, los nichos ecológicos, el parasitismo, mutualismo y todas las relaciones que existen. Estas no son las únicas, solo para poner ejemplos, ¿no? No así nos interesa este tema que está aquí. Ustedes pueden ver que si yo hago un círculo cerrado, al final nos vamos a referir a la vida. Y para mantener la vida se necesita la reproducción. Ahora, que si es vegetal, animal, hongo, protista, no es que no nos interesa, sino es que no vamos a caer en esa área de estudio que es más de la biología. De aquí, de los factores abióticos, entonces nos interesan tanto los factores físicos como los químicos. Y de los físicos, el más importante, lo tenemos aquí. ¿Y cuál es ese? La luz solar. Que entonces de la luz solar depende una serie de cosas, entre las cuales tenemos temperatura, clima, la altitud y latitud nos darán factores geológicos, básicamente, y los químicos, todo lo que tiene que ver de los sustratos, tanto en la corteza terrestre, que está aquí, ¿verdad? Y la parte acuática, que nosotros podemos ver acá. De ahí nos interesa una serie de cosas, textura del suelo, disponibilidad, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que desarrollemos el curso, ¿no? Un segundo aquí que se me movió algo. Listo. Entonces, esta es una manera muy sencilla de ver qué es lo que estudia. Ok. Palabras que deben conocer. Factores abióticos. Antes que se me olvide. Yo, en esta sesión hay un par de palabras o conceptos que ustedes tienen que buscar. Minutos atrás hablé de desarrollo sostenible, ¿no? La otra es selección natural, antes que se me olvide, que la mencioné hace poquito, ¿verdad? Cuando hablé de la situación depredador-presa, que muchos lo consideran una relación negativa. No, Profe, no hay perdón, nada ¿la segunda negativo. cuál era? La segunda palabra es selección natural, ¿no? No hay cosas negativas en el ambiente, ¿no? Así como expliqué lo de la depredador presa, serpientes, roedores, es necesario la depredación, es necesario para mantener un control biológico en las diferentes especies. Oye, no me van a dejar dar clases. Deme un segundo, ¿no? No se preocupe, profe. Ustedes disculpen, los miércoles, oye, no sé. Yaneiri, ¿le tomaste foto y se le enviaste? Sí, ok, era para eso. Ah, o no, denme un segundo que mi hijo tiene que enviarle cada vez que hace una prueba la foto enseguida a la maestra. Denme un segundo. No, pero si se le enviaste, yo creo que ella no iba a estar hoy. ¿Qué pasó, mira? ¿Qué pasó? Déjame buscar.
Apenas lo termina, me llama para que tomarle la foto y enviársela yo. Ok, entonces los factores abióticos son todas aquellas cosas inertes que existen en el planeta. Podríamos relacionarlo con los recursos no renovables y algunos renovables como el agua y el sol. Entonces aquí podemos ver que son aquellos que tienen que ver como la luz, temperatura, atmósfera, disponibilidad, etc. Lo que no tiene vida es abiótico. Factores bióticos, vuelvo y repito, son los seres vivos, se refiere a los seres vivos. Yo a veces, como pregunta de examen, para que vean qué tan fácil son mis exámenes, pongo en una prueba de concordancia factores bióticos y en otro lado pongo biosfera. Oye, y no me la ponen, ¿no? No la coloco. Entonces, para que sepan, ¿no? Ok, ya visto esto, entonces podemos ver cómo está compuesto nuestro planeta. Lo único que aquí no puedo agrandar yo para poder navegar en, dejar de compartir, déjenme buscar. Un segundo. Ahora. Ok, yo creo que todos pueden ver, realmente es una foto que le tomé, yo a veces tengo algunas fotos de cuando doy el curso, la tomé realmente, a ver, esta era la foto. Donde quiero entrar. Esa, estoy torpe. Yo creo que ok, tomo algunas fotos. Aunque este que es de un portafolio, pueden ver la foto que está acá. ¿Pueden verla? Sí, profe. Sí, profe. Se ven 5 imágenes, 6 imágenes. Sí, es una imagen, realmente es una imagen, no una foto, ¿no? Esta la tomé de un portafolio de algunos no recuerdo el nombre de quién lo hizo, ¿no? Pero está más bonito que el mío en el tablero, ¿no? Así que yo puedo explicar aquí un poquito más lo que voy a explicar. Ok. Nuestro planeta está compuesto, para poder comenzar a entender la vida en él, por una serie de elementos, ¿no? Mal llamados campos. Todo lo que comprende agua se conoce como hidrógeno. Todo lo que comprende los seres vivos se conoce como biosfera, ¿verdad? Y todo lo que comprende el suelo, lo que emerge de las aguas, litosfera. Por último, tenemos un componente que es la atmósfera. Vamos a hablar primero de la atmósfera. ¿Y dónde está? Ok. El componente atmósfera es un componente que es básicamente, ¿cómo decirlo?, muy importante. Sin embargo, aparentemente pensamos que la atmósfera es muy grande. Y no es así. No es así. Uy, este no me va a hacer. Okay. Yo creo que yo puedo pasar aquí mismo a este que está aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, denme un segundo.
Hijo, te faltó a tu nombre un punto sobre la I, pero ya esto se va así. Y ahí hay que llamar a... ¿Y dónde está la tarea de español que hiciste ayer? Cuando yo no estoy, no hace las cosas tan bonitas, ¿no? Ok, seguimos. Lo primero que hay que ver sobre la atmósfera, que pensamos que es muy grande, realmente no lo es, ¿no? Sino, todo esto, seguro. Bueno, póngale su nombre aquí, póngale su nombre aquí, rápido. Papi, cuando ya está listo me dice que no me puedes interrumpir cada 5 minutos hasta que ha sido interrumpida la clase. Ahí está virtualidad. Ok, déjeme inhalar. Ok, la atmósfera. Entonces la atmósfera nosotros siempre, si me siguen la manito aquí, pensamos que es muy grande. Pero si yo hiciera una relación escala de la atmósfera, Profe, dígame. yo creo que estamos viendo otra cosa. A mí me aparece, son 6 imágenes aquí. Creo que usted abrió una y no aparece en grande. No aparece en grande. A ver, déjeme ver, déjeme ver, compartir. Déjeme verificar. Sí, abrí otra imagen. Es correcto. Lo que pasa es que... Gracias, gracias por avisarme, ¿no? Porque si no estaba pensando... Cuando yo abrí la imagen, o sea, a ver. Sí, profe, eso es complicado. Yo entiendo que uno tiene que siempre volver a abrir en específico cierta imagen. Sí, porque si no se queda... Sí. ¿Sí? Aún sigue... No, tengo que dejar de compartirla así como está. Gracias, gracias por avisarme porque pensé que estaba... Aún... Gracias por avisar. Cuando ven así, perdón, usted así interrumpe y diga, profe, creo que hay algo raro ahí. No, esa no es la que estamos... Ahora sí se ve. Es como un tablero. Sí, profe, ahora sí. Ok. Lo que les trataba de explicar es que si yo hago una relación, si sigue en la mano, de cuál sería el tamaño de nuestra atmósfera, de las 4 capas más cercanas a nuestro planeta, resulta que solo sería como una pequeña capa. De hecho, yo creo que si fuera escala, fuera más pequeño aún. Si ustedes ven aquí, yo traté de dibujar como un recuadrito arriba del planeta Tierra, ¿no? Oye, el círculo me salió redondo, eso sí lo hago. Ay, Santo Padre, pero ¿por qué a esta hora me llaman? Un segundo. Espero que sea importante.
Ethan, llévese eso de acá. Ya, llévese eso de ahí. Listo. Le dije de 40. Sí, sí. Espérate. Metió la otra computadora. Dámela acá. Ahora necesito trabajar ahí. Mira, que su hermano viene y lo primero que ve es un juguete con él. Ethan, llévate a tu hermano al cuarto. Ponle algo educativo. Ok, chicos. Qué accidentada la clase de hoy. Ya estoy sudando y no porque hace calor, ¿no? Profe, no le meta mente. Prosiga. Gracias. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Ok. Si yo hiciese este dibujo a escala, más o menos sería esto nuestra atmósfera. Pero nuestra atmósfera comprende una serie de capas, ¿no? Dentro de esas capas tenemos la troposfera. Esta primera capa es muy importante para la vida en este planeta, ya que esta capa es como un cooler, por decirlo así, ¿no? Mantiene la temperatura del mismo. Es donde nosotros realizamos la mayoría de nuestras actividades. Y estas actividades entonces conllevan el desarrollo de ciudades, el desarrollo de transporte, la aviación, etc. Esta capa va hasta 11 kilómetros, entre 10 y 11 kilómetros sobre el nivel del mar. Es lo que está escrito. Después sigue una segunda capa que va hasta los 50 kilómetros del nivel. En esta capa se encuentra algo muy importante para el planeta. Y lo que se encuentra existe entre 40 y 48 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿A qué me refiero? A ver, un punto de semestre que me dice a qué me refiero que se encuentra aquí. Capa de ozono. ¿Quién dijo capa de ozono? Eduardo Caballero. Don Edward tiene un punto. ¿Cuántos puntos lleva Edward? ¿Es el primero o llevaba otro? Es el primero. Bueno, ya tiene un punto. Ya tiene que llegar a 90 para la A solamente, ¿no? Entonces, aquí está la capa de ozono. Después de esto, tenemos la mesosfera, que va entre 80 y 90 kilómetros. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no hay un límite específico en algunas capas? Y esto se debe a que la configuración de nuestro planeta, aunque el profesor hace un círculo bastante recto, de un solo trazo, dibujo lineal, ¿no? Resulta que nuestro planeta no es redondo. Nuestro planeta podría tener una serie en la nevera en la parte de abajo o atrás del cooler que está debajo del... Ya lo encontré. Ay, no te digo que es accidentado. Pero bueno, resulta que nuestro planeta, si nosotros agarramos nuestro planeta, cuyas alturas promedios podrían andar cerca de los 2000 metros, tenemos áreas que van arriba de los 8000, 9000 metros. El K9, el Monte Everest y toda la cordillera de los Himalayas, ¿no? Entonces, eso obviamente le va a dar así como un pequeño pescuecito a esta esfera que llamamos planeta, ¿no? Desde el punto de vista o la imagen visual que podríamos tener desde el espacio, obviamente va a aparecer un círculo e incluso perfecto. Y esto se debe a que nuestra atmósfera entonces sí mantiene cierta esfericidad, ¿no? Entonces, por eso. Así que nosotros aquí podemos ver que después de los 80, 90 kilómetros tenemos algo que se llama termósfera. Esta termósfera también es conocida como ionosfera. Así que en un examen usted puede colocar el nombre de ionosfera o termósfera. Si yo pido, por ejemplo, los nombres que estudiamos en clase, algo muy importante. Yo normalmente en los exámenes pido o pregunto sobre lo que hemos dado en clase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay otras capas. Y si nos vamos a otras capas que también tienen importancia, incluso tendríamos que irnos mucho más arriba, como lo es el cinturón de Van Allen, ¿no? Y eso tiene que ver con los campos electromagnéticos que protegen nuestro planeta de las radiaciones cósmicas, ¿no? Ahora, esto se ve más en el área
cuando doy ingeniería ambiental. En ecología, entonces nos basamos más en este tipo de capas. ¿Qué podemos mencionar de estas capas? Ahora, ¿cómo sabemos dónde inicia, dónde empieza una capa? Hay puntos de cambio y ustedes van a encontrar que en alguna literatura, por ejemplo, entre la troposfera y la estratosfera, hay una capa que se llama tropopausa. Normalmente la primera parte de la palabra es la capa adyacente debajo, ¿no? Después tenemos aquí entre la estratosfera y la mesósfera estratopausa y así sucesivamente. Ahora, una de las condiciones que provoca estos cambios tiene que ver mucho con la temperatura. Y la temperatura es determinante para las diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, en la troposfera, la temperatura desciende a medida que ascendemos. ¿Qué quiere decir? Es más caliente aquí, y a medida que descendemos hasta los 10, 11 kilómetros, es mucho más frío. De hecho, hay una relación que por cada 1000 metros, o sea, por cada kilómetro que ascendemos sobre el nivel del mar, en la misma latitud deben disminuir 5 grados centígrados. Por ejemplo, si nosotros aquí en David podríamos estar muy parecido a la latitud de Boquete, aquí no habría diferencia, son distancias de kilómetros, 30 kilómetros, menos de 30 kilómetros, así que no hay ningún problema. Si aquí en David yo tuviese ahorita 27 grados centígrados de temperatura media, y por cada 1000 metros yo voy a tener 5 grados de temperatura menos, en el centro de Boquete, en el parque de Boquete hay un punto geodésico, por ahí por donde hicieron, no sé si lo quitaron, un punto geodésico son puntos que se han puesto como referencia, ¿no? Esos puntos ya se han georreferenciado, esos puntos son puntos de amarre para planos, etcétera, ¿no? Entonces, este punto geodésico dice, si mal no recuerdo, 1013 metros sobre el nivel del mar, del parque de Boquete. O sea, 1000 metros sobre el nivel del mar. Si aquí estuviésemos a 27 grados centígrados, ¿qué temperatura haría ahorita mismo en Boquete? Un par de grados más, un par de grados menos, porque hay otras variables como la nubosidad, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura de Boquete ahí en el centro si yo tengo 27 grados centígrados en David, entendiendo que por cada 1000 metros desciende 5 grados? 22, ¿no? 22, muy bien, 22 grados centígrados. Eso es lo que tenemos, ¿no? Por eso yo siempre digo que nosotros en algún momento con una temperatura media más baja, que es lo que teníamos hace años, posiblemente hace unos 400 años, nosotros teníamos unos 13 grados centígrados, 12 grados centígrados, nosotros incluso podíamos tener nieve, porque la nieve se da por un efecto en donde existe algo que se llama sublimación y pasa de un estado gaseoso a un estado líquido tipo escarcha, perdón, un estado sólido tipo escarcha, el agua, y eso es lo que produce la nieve. Ok, el volcán Barú, por ejemplo, no tendríamos nieve en todos lados, pero al menos en los puntos más altos del volcán Barú. Se dice que el volcán Barú en la última explosión hace unos 600 años promedio, tenía aproximadamente unos 5.000 y tanto, ¿no? O sea que él perdió básicamente la mitad, porque ahorita tiene 3.474.35 con no sé cuántas décimas metros sobre el nivel del mar. Oye, el cebo del profe dando tan número tan preciso, ¿no? Ahora, si tenía 5.000 metros, imponente, obviamente, tendría 5 por 5, 25 grados centígrados menos, ¿cierto? Eso indica que si la temperatura media de Chiriquí podría andar cerca de los 28 grados centígrados, menos 25, incluso unos 30 grados centígrados, ahorita, el volcán Barú, en la cima del volcán estaría rondando los 5 grados centígrados. Y ese es punto de sublimación. Sería un pico nevado.
tendríamos nieve. Usted se imagina con nieve en Chiriquí, ¿no? Mejor ni explico, ¿no? Mejor ni digo nada, ¿no? Los chiricanos, ¿no? Nosotros, ¿no? Con nieve, ¿no? En algún momento posiblemente hubo, ¿ok? Imagínense los aviones, ¿no? Yo recuerdo las veces que he cruzado este charquito que está aquí, que se llama Atlántico, el avión por aquí, en esta zona, ¿no? Siempre me pongo a pensar, ¿no? Oye, si se cae este aparato de acá, ¿no? Pasa algo y estamos arriba de los 10.000 metros por allá, 11.000 metros. O sea, que 10 por 5, 50 grados centígrados menos, imagínense, ¿no? Simplemente te mueres congelado, por eso la gente puede morirse cuando está en los aviones o cuando va muy alto, ¿no? Se congela, el frío es extremo, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no? Digo, bueno, de aquí para arriba están las Canarias y para abajo están las Antillas. Para ningún lado voy a nadar lo suficiente. De aquí a que no vengan a rescatar, mejor me ahogo hasta sufrir. Mentira, yo seguiría, quién sabe qué puede pasar. Así que imagínense cómo juega. Ahora, esta condición aquí, entre los 10 kilómetros y 11 kilómetros, varía, comienza a variar. Y la temperatura de nuevo comienza a ascender. Una pregunta sencilla. ¿Por qué asciende la temperatura en la estratosfera? En la troposfera, sencillo. Yo le explicaría el efecto de piedra de fogón. El fogón está encendido, las piedras que lo conforman reciben el calor, ellas absorben esa energía y obviamente si usted toca la piedra se va a quemar. A medida que va alejando la mano, poco a poco va a enfriarse. Y nuestro planeta es como una gran batería de energía que absorbe calor. El agua absorbe calor. El suelo y todo lo demás también. Entonces, aquí es muy fácil saber por qué se va disipando el calor y se enfría. Ahora, en esta capa, ¿por qué hay aumento de temperatura a medida que ascendemos? ¿Quién me dice? Fácil, ahí está. Si ven la imagen, Porque ya se no van a dar tendría cuenta. la capa de ozono entonces. Ah, resulta que ahí está la capa de ozono entre 40 y 48 kilómetros. Ahora, su acción también se va un par de kilómetros más arriba, donde está calentándose y aquí a los 50, de nuevo cambia y de aquí viene de mayor a menor. Y en la termósfera o ionosfera, por la gran cantidad de iones, las reacciones que existen, obviamente son exotérmicas, de nuevo aumenta, ¿no? Esta es una de las cosas por la cual algunos teóricos de la conspiración dicen que no hemos llegado ni a la Luna porque no podemos salir del planeta por las diferencias que hay tan grandes de temperatura, ¿no? Y hay un montón de locos en el planeta, no soy el, ¿no? Pero sí podemos salir, ¿no? Ok, ahora, ¿dónde está la capa? ¿Cómo nos damos cuenta que dónde está la capa? Es muy sencillo, ¿no? Si ahorita salimos, voy a abrir la ventana aquí, bueno, hay nubosidad, pero arriba de esa nube vemos una capa celeste. Esa es la capa de ozono. Miren, cuando han visto cortar hierro o acero con acetileno, hay dos tanques, un tanque de oxígeno y un tanque de acero. A medida que abres un poco más la boquilla para el oxígeno, la flama, digamos así, el haz de fuego cambia de un amarillo a un celeste, a un celestito, ¿no? Es porque hay oxígeno, el oxígeno se quema de esa forma. Cuando está unido a otros elementos como la madera, da un color amarillo, ¿no? Esa reacción. Cuando directamente hay oxígeno, más del 21% de oxígeno, que es el que tiene nuestra atmósfera, los colores tienden a ser más celestes, más azulados, ¿no? Entonces, esta es una reacción. Los rayos ultravioleta vienen y aquí, en la atmósfera, reaccionan con una reacción química exotérmica que se libera energía. Necesario para proteger ¿a quién? A nuestro planeta de los rayos ultravioleta A, ultravioleta B. Y entonces por eso de nuevo calienta.
después de nuevo disminuye, y en la termósfera y en la ionosfera la gran cantidad de iones, que es una de las capas más anchas cercanas a la Tierra, entonces producen un calentamiento, para después de nuevo producir al final de una disminución. Por eso, arriba en el espacio nos congelaría, ¿no? Rápidamente, después de la termósfera. Ok. Recuerden que hay capas de cambio, no voy a preguntar sobre las capas como tropopausa, estratopausa, mesopausa, etcétera, ¿no? Estas son las capas que yo necesito. Nuestra atmósfera y esta configuración provoca cierta capacidad de recipiente, lo llamo así, ¿no? Quiere decir que todo lo que está en la troposfera, por ejemplo, la lluvia, el agua, las nubes que vemos ahorita, no se escapan hacia acá. Esos cambios abruptos de temperatura formarían algo, imagínense, a 50 grados, menos 50 grados centígrados de la temperatura normal del planeta. En los puntos más calientes que podría rondar los 50 grados, estamos básicamente a 0 grados centígrados aquí, a los 10 kilómetros, para ponerlo en perspectiva. A 0 grados centígrados, la poca o el poco vapor o los elementos químicos que puedan formar agua, allá, hidrógeno y oxígeno, ¿qué va a pasar? Van a formar una delgada capa invisible, como si fuera una pequeña capa de hielo. No es exactamente así, pero para que lo comprendamos. El aire, entonces, forma una capa que evita que el agua que está aquí se vaporice y se vaya. Esto es un proceso que duró millones de años en la formación de nuestra atmósfera. Y este recipiente que nos contiene aquí, que realmente es delgadito, es lo que hace que el agua que no cae hoy aquí en América, en algún lado va a caer, porque es un sistema cerrado. Y es lo que mantiene que en nuestra atmósfera exista, digamos así, una constante del 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Más que nada aquí, que es donde el hombre realiza nuestras actividades, y esto permite que respiremos y que exista. Esto no es lo que más respiramos no es oxígeno, sino nitrógeno, ¿no? Y esto se debe a que hay una ley de los gases o la ley de Bohr, que dice que el recipiente trata de mantener los gases que los contienen en forma homogénea. Por ejemplo, nuestra atmósfera es tan delicada que si aquí en Europa ocurre un desastre, ese desastre al final va a afectar todo el área. Claro que la concentración va a ser mayor aquí, pero como es un recipiente, ese gas, las partículas van a ir a todos lados. Por ejemplo, Chernóbil, ahí está latente en Chernóbil la radiación, que con el tiempo se irá disipando. Pero ya parte de esa radiación agarró todo el planeta. Ahora, el ser humano y los seres vivos resistimos cierto grado de radiación y de hecho estamos expuestos a cierto grado de radiación, ¿no? Entonces, esta es nuestra atmósfera que a veces nosotros no la valoramos como tal, ¿no? Simplemente pensamos que está ahí. Ahora, otra pregunta sencilla. ¿Por qué en la noche podemos ver las estrellas, las constelaciones, los planetas, etcétera? O sea, mirar todo lo que es el cielo, para llamarlo así, y en el día no. Fácil, nada más para reforzar lo que dijimos. ¿Por qué en la noche no se ve celeste? Como lo vemos en el día. ¿Por qué en la noche la capa de ozono no reacciona? La capa de ozono no desapareció, no se fue. Simplemente que en la noche, ¿qué no tenemos? A ver, ya lo puse de este lado. No tenemos el sol. Y en la noche, como no tenemos el sol, simplemente no hay reacción del ozono. Si no hay reacción del ozono, el ozono es incoloro, entonces podemos observar libremente el firmamento. Así de sencillo. Ok.
A ver, vamos a hablar del sol, pero debo dejar de compartir esta que está aquí. ¿Qué hora es después de todo? Uy, faltan 10 minutos. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a dejar hoy el tema acá. Para el próximo lunes, a ver un nombre aquí. Roxana Cerrup se encuentra. Sí, profe. Roxana, bueno, para el próximo lunes usted va a ser mi asistente, me va a acordar, ¿verdad? En dónde quedamos. Nada más explicamos la atmósfera y eso, ¿no? Porque hay otras cositas que explicar que entonces le explicamos el lunes, ¿ok? Para que me recuerde el Profe, lunes. Dígame. una pregunta. Sí, está bien. Las dos palabras que nos dijo que investigáramos, ¿tenemos que investigar solamente la definición? Sí, son conceptos que usted debe investigar, sí. Poner la definición, quizás encuentre algunos ejemplos, cosas como eso. Solo esos dos conceptos, ¿ok? Está bien, profe, gracias. No se vayan. Voy a pasar la asistencia, ¿ok?